Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, El Informativo Criminal, un informativo que se ofrecerá una vez por semana en este podcast. Hoy, nos encontramos ante una jornada que quedará marcada en rojo en los calendarios de la lucha contra el crimen organizado en nuestro país. La realidad policial española ha amanecido convulsa, trepidante, y sobre todo, reveladora de cómo el tablero de ajedrez del narcotráfico global ha movido sus fichas hacia nuestra península. No estamos hablando de menudeo ni de incautaciones rutinarias, estamos hablando de estructuras transnacionales que han decidido que España no sea solo una puerta de entrada, sino su centro de operaciones, su oficina logística, y en ocasiones, su campo de batalla. La crónica de hoy es densa, compleja y nos lleva desde los polígonos industriales de Toledo hasta las aguas del Atlántico en Canarias, pasando por la siempre caliente Costa del Sol. La noticia que abre este boletín especial, y que ha sacudido las redacciones de Sucesos esta misma mañana, tiene un nombre propio que resuena con fuerza al otro lado del Atlántico: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, conocido por sus siglas CJNG. Hasta hace poco, hablar de los cárteles mexicanos en España era hablar de enviados puntuales, de notarios que venían a certificar la calidad de la mercancía. Pero lo que la Policía Nacional, en una operación de cirugía fina junto a la DEA estadounidense, ha desvelado hoy demuestra un cambio de paradigma aterrador. Han desmantelado la oficina estable de este cártel en suelo español. No eran visitantes, eran residentes. La operación, que se ha saldado con una veintena de detenidos en un despliegue simultáneo en varias provincias, nos dibuja un mapa del crimen que ya no entiende de fronteras regionales. Imaginen la escena en Talavera de la Reina, Toledo. Lejos de los puertos de mar, lejos de las playas donde suelen desembarcar las lanchas rápidas, en el corazón de la península, se había establecido el cerebro logístico de una de las organizaciones más violentas del mundo. Los agentes han descubierto que esta organización no traía la droga en dobles fondos de maletas ni en contenedores de fruta fresca, métodos que, aunque vigentes, empiezan a ser demasiado arriesgados para los volúmenes que manejan. La innovación criminal ha llevado al Cártel de Jalisco a utilizar maquinaria industrial de gran tonelaje. Prensas hidráulicas, tornos industriales, generadores masivos. Máquinas de acero y hierro que cruzaban el océano y que, en sus entrañas, escondían cientos de kilos de cocaína y metanfetamina. El ingenio del mal es, por desgracia, inagotable. Para extraer la sustancia, los bomberos y los equipos de intervención han tenido que usar herramientas de oxicorte durante horas, tal era la sofisticación del ocultamiento. Pero lo más inquietante de esta operación, bautizada como Oyamel según fuentes cercanas a la investigación, no es solo el cómo, sino el con quién. La Policía Nacional ha confirmado que el Cártel de Jalisco no operaba solo. Han forjado una joint venture criminal, una alianza estratégica con la camorra napolitana. Específicamente, se ha detectado la implicación del clan Amato Pagano. Esto es geopolítica del crimen en estado puro. La producción y violencia mexicana se une a la distribución y control territorial italiano, utilizando España como el gran almacén. Los detenidos, entre los que se encuentran ciudadanos mexicanos enviados expresamente por la cúpula del cártel para supervisar la expansión, habían creado una red capilar que se extendía desde esa base en Toledo hasta Bilbao y Valencia. El norte y el levante, conectados por carreteras secundarias y naves industriales discretas, servían para mover la mercancía hacia el resto de Europa. Se han incautado casi 2 toneladas de cocaína y cantidades significativas de drogas sintéticas, confirmando que el mercado está virando peligrosamente hacia los laboratorios químicos. Este golpe de hoy, 18 de noviembre, no es un hecho aislado, sino la culminación de una tendencia que los analistas de inteligencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional llevaban advirtiendo todo este 2025, la invisibilidad. Los grandes capós ya no quieren ser los reyes del mambo en la Costa del Sol conduciendo Ferraris dorados, ahora buscan el anonimato de un polígono industrial en la España vaciada o la discreción de una empresa de importación de maquinaria. Sin embargo, la colaboración con la DEA ha sido crucial. La agencia estadounidense tenía marcados a varios de estos objetivos como prioritarios.
El hecho de que agentes de la DEA hayan trabajado hombro con la UICO en suelo español nos indica que la amenaza es compartida y que el flujo de información es ahora mismo la mejor arma contra estos gigantes. Si miramos hacia el sur, la situación no es menos preocupante, aunque el escenario cambia drásticamente. Mientras en Toledo se escondían en naves, en Andalucía el narcotráfico sigue librando una guerra abierta y ruidosa. A principios de este mes, la Policía Nacional asestó otro golpe durísimo, esta vez en la provincia de Jaén, desmantelando el mayor laboratorio de procesamiento de cocaína de Andalucía Oriental. Esto confirma otra teoría que preocupa en el Ministerio del Interior: España ya no es solo un muelle de descarga, es una fábrica. Los narcotraficantes están importando la pasta base de coca, que es más fácil de ocultar y menos costosa si se pierde, para cocinarla aquí. Al trasladar la producción a suelo europeo, maximizan beneficios y reducen riesgos en origen. En ese laboratorio de Jaén, los agentes encontraron precursores químicos, olores ácidos que delataban la actividad y a cocineros traídos de Sudamérica viviendo en condiciones de semiesclavitud, sin salir de la finca para no levantar sospechas. Pero hablar del sur es hablar, inevitablemente, del campo de Gibraltar y del río Guadalquivir. A pesar de la presión asfixiante del Plan Especial de Seguridad, que sigue acumulando miles de detenidos, el narco tiene una capacidad de resiliencia casi biológica, se adapta para sobrevivir. En este 2025, hemos visto cómo las narcolanchas, esas gomas de 4 motores y 12 metros de eslora, prohibidas por ley, siguen buscando agujeros. Ante la saturación policial en el estrecho, las rutas se han desplazado. Ahora, el Guadalquivir se ha convertido en una autopista fluvial de alta tensión. Los pilotos de estas embarcaciones, muchos de ellos jóvenes que apenas superan la mayoría de edad, se lanzan a carreras suicidas río arriba, aprovechando la noche y el conocimiento del terreno de las marismas para alijar en cuestión de minutos. La Guardia Civil se enfrenta aquí a un desafío no solo policial, sino social. La narcoeconomía que sigue sustentando a familias enteras en zonas deprimidas, creando una red de puntos, vigilantes y colaboradores que dificultan enormemente las investigaciones. Y si el río es una autopista, el mar abierto es el gran desafío. No podemos olvidar lo ocurrido en Canarias hace apenas unas semanas, en septiembre, con la Operación Silvo. Fue un recordatorio brutal de que el archipiélago canario es la plataforma logística perfecta para los envíos que cruzan el Atlántico. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil interceptaron más de 2 toneladas de cocaína y detuvieron a 34 personas. Lo curioso y alarmante de este caso fue el perfil del cabecilla, un empresario tinerfeño, aparentemente respetable, vinculado al sector de la restauración y los coches de lujo. Bajo esa fachada de éxito legítimo, se escondía el control de una red que usaba barcos pesqueros y veleros para hacer el trasbordo de la droga en alta mar, a millas de la costa, en coordenadas pactadas por teléfonos satelitales encriptados. La Operación Silvo demostró que el blanqueo de capitales es la sangre que mantiene vivo al sistema. Sin la capacidad de introducir ese dinero sucio en el circuito legal a través de restaurantes, inmobiliarias y criptoactivos, el negocio de la droga se asfixiaría. Pero la crónica negra de este 2025 tiene también capítulos amargos, capítulos que generan frustración en las fuerzas de seguridad y miedo en la ciudadanía. Tenemos que hablar de la narcomafia. Esta organización, de origen magrebí y asentada en los Países Bajos y Bélgica, ha hecho de la Costa del Sol su patio de recreo y, a veces, su campo de tiro. La noticia que aún colea y que ha generado un intenso debate jurídico y social es la liberación, el pasado mes de septiembre, de uno de sus presuntos cabecillas, Firas Taghi, debido a un error judicial de procedimiento. La sensación de impunidad que esto transmite es devastadora. Imaginen el trabajo de meses, las vigilancias de 24 horas, las escuchas telefónicas, el riesgo que corren los agentes de campo, todo desmoronado por un tecnicismo, por un plazo vencido. La presencia de la narcomafia ha cambiado la fisonomía del crimen en Málaga. Ya no se rigen por los antiguos códigos de honor entre ladrones. Son jóvenes, extremadamente violentos y no tienen miedo a usar armas de guerra en lugares públicos. Los tiroteos en Fuengirola y Marbella que hemos presenciado este año no son ajustes de cuentas discretos, son demostraciones de poder. Buscan el terror. Utilizan explosivos contra negocios rivales y el secuestro express como método de gestión de deudas. La colaboración con las autoridades holandesas y francesas es diaria, casi horaria,
pero la movilidad de estos grupos, que utilizan documentación falsa de alta calidad y pisos francos de lujo, hace que su rastreo sea una pesadilla. Además, han diversificado su negocio. Ya no es solo hachís, controlan gran parte de la entrada de cocaína por los puertos del norte de Europa, Amberes, Rotterdam, y utilizan España para el blanqueo y el reposo de sus guerreros. En este complejo ecosistema criminal, hay un actor que a menudo pasa desapercibido pero que es vital en la lucha: vigilancia aduanera. Su trabajo en los puertos, especialmente en Algeciras y Valencia, es titánico. Este año 2025 Hectáreas consolidado la tendencia del gancho ciego o rip-off. Para los oyentes que no conozcan el término, consiste en introducir mochilas con droga en contenedores legales de empresas que no tienen nada que ver con el tráfico, rompiendo los precintos y volviéndolos a colocar clonados. Es un método parásito. Las empresas exportadoras de fruta, de cerámica o de textiles son víctimas involuntarias. Los funcionarios de aduanas se enfrentan cada día a miles de contenedores, buscando la aguja en el pajar, ayudados ahora por sistemas de inteligencia artificial que analizan rutas sospechosas y pesos incongruentes. Pero el volumen es tal, que cuando cae un alijo de 13 toneladas, como ocurrió recientemente marcando un hito histórico, sabemos que es un éxito rotundo, pero también una señal de la inmensidad de lo que intenta entrar. Si caen 13, ¿cuántas han pasado? Esa es la pregunta que quita el sueño a los investigadores. Otro fenómeno que ha cobrado fuerza en las últimas semanas es el uso de las criptomonedas no solo para el pago, sino para la financiación operativa. En la operación de hoy contra el cártel de Jalisco, se han intervenido monederos fríos con miles de dólares en USDT, una moneda estable. El dinero físico, aunque sigue apareciendo en caletas emparedadas en pisos de seguridad, como los casi 300.000 euros encontrados hoy, es pesado y difícil de mover. La delincuencia organizada 3.0 prefiere la blockchain. Esto obliga a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a tener en sus filas no solo a expertos en balística o en seguimientos, sino a ingenieros informáticos y economistas forenses capaces de rastrear el dinero a través de la red oscura. La ciberdelincuencia ya no es un departamento estanco, es transversal a todo el narcotráfico. No podemos cerrar este repaso sin mencionar la situación en Galicia. Aunque el foco mediático suele irse al sur, las Rías Baixas nunca han dejado de ser un punto caliente. Las organizaciones de lancheros gallegos, herederos de los históricos del tabaco, siguen ofreciendo su know-how, su saber hacer marinero, a los cárteles colombianos y, ahora también, a los balcánicos. El cártel de los Balcanes es quizás el más hermético de todos. Operan con una disciplina casi militar, muchos de sus miembros tienen formación paramilitar en Europa del Este, y su capacidad para corromper estibadores y funcionarios es alarmante. Su presencia en Galicia y en los puertos de contenedores es una amenaza silenciosa pero letal, controlando la logística mayorista de la cocaína que inunda Europa. En resumen, el panorama a día de hoy nos muestra una delincuencia organizada globalizada, tecnificada y violenta. España es su plataforma logística preferida por su posición geográfica, puente entre América, África y Europa. Pero también nos muestra unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, lejos de amilanarse, están respondiendo con una eficacia y una capacidad de adaptación admirables. La operación de esta mañana en Toledo es la prueba: cuando la inteligencia policial funciona y la cooperación internacional fluye, no hay oficina ni cártel intocable. Los agentes de la UCO, de la Aurico, del Greco, siguen patrullando, investigando y arriesgando sus vidas cada día, a menudo en el anonimato, para que la droga no llegue a nuestras calles. Es una guerra de desgaste, una carrera de fondo donde la meta se mueve cada día, pero donde cada kilo incautado y cada capo detenido es una pequeña victoria de la ley frente a la barbarie. A continuación sigan en nuestro programa para descubrir consejos sobre seguridad y después un par de interesantes reportajes radiofónicos. Y tras haber aprendido cómo protegernos en la inmediatez de la calle, cómo blindar nuestros bolsillos ante el descuido, es el momento de elevar la mirada y adentrarnos en las profundidades de la investigación criminal más sofisticada, porque si la seguridad ciudadana es el escudo que nos protege en el día a día, la unidad de la que vamos a hablar ahora es la espada larga y afilada que el Estado utiliza para cortar las cabezas de las hidras más complejas, oscuras y poderosas que amenazan nuestra democracia. Y me refiero, por supuesto, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la legendaria UCO,
Esas 3 siglas que cuando aparecen en un sumario judicial provocan temblores tanto en los despachos de los corruptos como en los búnkeres de los narcotraficantes, y hoy, en este reportaje especial, vamos a cruzar las puertas de su cuartel general en la calle Guzmán el Bueno de Madrid para entender qué hay detrás de esos hombres y mujeres que, a menudo vestidos de paisano y armados más con ordenadores y paciencia que con pistolas, se han convertido en la pesadilla del crimen organizado. Para entender el trabajo de la UCO hay que desterrar primero la imagen cinematográfica del policía de acción que resuelve el caso en 45 minutos entre tiroteos y persecuciones, porque la realidad de esta unidad de élite es mucho más árida, más cerebral y, paradójicamente, mucho más apasionante, pues su principal arma no es la fuerza, sino el tiempo y la inteligencia, ya que se dedican a investigar aquello que nadie más puede investigar, esos delitos que por su complejidad territorial, por su sofisticación técnica o por la relevancia social y política de sus autores, desbordan las capacidades de las comandancias locales, convirtiéndose en la última línea de defensa de la justicia cuando el crimen se vuelve invisible, transnacional y sistémico. Imaginen un edificio donde las luces nunca se apagan del todo, donde los corchos de las paredes no están llenos de fotos familiares sino de diagramas de flujo que conectan empresas pantalla en paraísos fiscales con concejalías de urbanismo en la costa mediterránea, o que trazan la ruta de un contenedor desde un puerto en Guayaquil hasta una nave industrial en Galicia. Y en ese ecosistema de concentración absoluta, los agentes de la UCO no son meros patrulleros, son analistas financieros, ingenieros de telecomunicaciones, biólogos, psicólogos y expertos en arte que han cambiado el laboratorio o el despacho corporativo por la placa y el servicio público, entendiendo que para cazar a un delincuente del siglo XXI hace falta pensar como un banquero, como un hacker y como un abogado al mismo tiempo. El corazón de la UCO late al ritmo de sus diferentes departamentos, y quizás el que más titulares ha ocupado en la última década es el grupo de delincuencia económica, esos cazadores de guante blanco que se enfrentan a la corrupción política y al fraude sistémico, una labor ingrata y titánica porque investigar la corrupción es como intentar agarrar el humo con las manos, ya que el corrupto no deja un cadáver sangrando en la acera ni fuerza una cerradura, sino que utiliza la ingeniería fiscal, las facturas falsas y la influencia administrativa para robar el dinero de todos, y ahí es donde entra la tenacidad de estos agentes que son capaces de pasar meses, e incluso años, buceando en miles de folios de contabilidad, cruzando datos bancarios y reconstruyendo licitaciones públicas amañadas hasta encontrar ese pequeño hilo suelto, esa transferencia injustificada o ese testaferro descuidado que permite tirar de la manta y desmoronar tramas que parecían intocables. La metodología de trabajo en estos casos económicos se basa en la premisa de seguir el rastro del dinero, una máxima que suena simple pero que en la práctica es un laberinto de espejos, porque el dinero sucio viaja a la velocidad de la luz a través de servidores encriptados, saltando de una jurisdicción a otra, convirtiéndose en criptomonedas, luego en obras de arte, después en inmuebles de lujo y finalmente en acciones de empresas legales, un proceso de lavado tan sofisticado que obliga a los agentes de la UCO a convertirse en expertos en finanzas internacionales, colaborando estrechamente con la Fiscalía Anticorrupción y con agencias homólogas en el extranjero, porque saben que para cuando ellos llegan a una cuenta en Suiza, el dinero ya está en Singapur, y esa carrera contra el reloj y contra la burocracia internacional es la que define su día a día. Una batalla sorda donde la victoria no es detener al político o al empresario en el momento de la firma, sino acumular tal montaña de pruebas documentales irrefutables que su defensa sea imposible ante un tribunal. Pero si la delincuencia económica es el cerebro, los delitos contra las personas son el alma y la herida abierta de la UCO, porque es aquí donde el trabajo se vuelve más personal, más doloroso y más urgente, ya que hablamos de la sección de homicidios, secuestros y desaparecidos. El grupo que se activa cuando alguien se desvanece sin dejar rastro o cuando aparece un cuerpo y las primeras pesquisas locales no logran identificar al autor, enfrentándose a los llamados casos fríos o de alta complejidad donde la presión mediática es asfixiante y el dolor de las familias es un motor que impide el descanso, recordándonos casos emblemáticos que han marcado la historia negra de España y donde la UCO ha sido la encargada de dar respuestas cuando todo parecía perdido. La labor en estos casos de desapariciones inquietantes es de una minuciosidad quirúrgica, donde el escenario del crimen se analiza no una, sino 100 veces, utilizando tecnología de vanguardia como georadares para buscar oquedades en el terreno, drones con cámaras térmicas y espectrales, y la inestimable ayuda del servicio sinológico con perros adiestrados para detectar restos biológicos incluso años después de un suceso, pero más allá de la tecnología, lo que define a los investigadores de
Personas de la UCO es su capacidad para reconstruir la vida de la víctima, sus últimos pasos, sus miedos, sus relaciones ocultas, sumergiéndose en su entorno digital y físico hasta encontrar esa anomalía, esa contradicción en un testimonio o ese dato de posicionamiento móvil que rompe la coartada del sospechoso. Es un trabajo de desgaste psicológico inmenso, porque estos agentes conviven con el horror y la incertidumbre, convirtiéndose a menudo en el único paño de lágrimas y la única esperanza de padres y madres que llevan años sin saber dónde están sus hijos, y esa responsabilidad pesa toneladas sobre sus hombros, obligándoles a no cerrar nunca una carpeta definitivamente. A revisar expedientes de hace una década con nuevas técnicas forenses, porque en la filosofía de la UCO no existe el crimen perfecto, solo investigaciones incompletas, y la promesa de verdad que le hacen a una familia es un contrato sagrado que va más allá de los turnos de trabajo o de los recursos disponibles. Y mientras unos persiguen el dinero y otros buscan a los ausentes, hay otra parte de la UCO que se sumerge en el submundo del crimen organizado en su vertiente más pura. El narcotráfico a gran escala, el tráfico de armas y las mafias internacionales, un terreno donde la peligrosidad se dispara y donde los agentes deben infiltrarse, escuchar y vigilar a organizaciones que tienen capacidad militar y que no dudarían en eliminar a quien se interponga en su camino, enfrentándose a los grandes capós que no tocan la droga pero que mueven los hilos desde urbanizaciones de lujo blindadas, y para llegar a ellos, la UCO despliega técnicas de vigilancia electrónica avanzadas, micrófonos direccionales, balizas de seguimiento satelital, y sobre todo, la figura del agente encubierto, ese guardia civil que renuncia a su identidad, a su vida y a su seguridad para ganarse la confianza de los criminales, viviendo en el filo de la navaja donde un error de interpretación o un gesto fuera de lugar puede significar la muerte. Esta lucha contra el crimen organizado ha evolucionado drásticamente en los últimos años, pues las mafias ya no son estructuras piramidales rígidas, sino redes líquidas que contratan servicios a la carta, utilizando a hackers para sus comunicaciones, a expertos en logística para el transporte y a sicarios para los ajustes de cuentas. Lo que ha obligado a la UCO a adaptarse y a crear unidades híbridas donde los expertos en ciberdelincuencia trabajan codo con los operativos de campo. Porque hoy en día una operación antidroga puede resolverse más desencriptando un servidor de chat encriptado que haciendo una vigilancia física en un puerto, y esa capacidad de adaptación tecnológica es lo que mantiene a la Guardia Civil en la vanguardia policial europea. No podemos olvidar tampoco la labor del Grupo de Patrimonio Histórico, una joya dentro de la unidad que se dedica a proteger nuestra historia, persiguiendo el expolio arqueológico, el robo de arte sacro en iglesias rurales y la falsificación de obras de grandes maestros, un delito que mueve miles de millones de euros y que financia a menudo a otros grupos criminales. Y donde los agentes deben tener una sensibilidad y una cultura artística enciclopédica para distinguir un lienzo auténtico del siglo XVII de una copia magistral, trabajando en colaboración con museos, subastas y expertos internacionales para recuperar pedazos de nuestra identidad cultural que han sido arrancados y vendidos al mejor postor en mercados negros de Londres o Nueva York. Pero detrás de toda esta estructura operativa, detrás de los éxitos policiales y de las ruedas de prensa donde se exponen los alijos y el dinero incautado, existe un factor humano que es la verdadera gasolina de la UCO, y es el perfil de sus integrantes, hombres y mujeres que han pasado por un proceso de selección durísimo, donde no solo se valora la aptitud física o técnica, sino la estabilidad emocional, la discreción y la capacidad de sacrificio, porque entrar en la unidad central operativa significa aceptar un estilo de vida donde el teléfono nunca se apaga, donde las vacaciones se cancelan sin previo aviso y donde la misión siempre tiene prioridad sobre la vida personal, un sacerdocio laico que exige una vocación de servicio a prueba de bombas y que a menudo pasa factura en las relaciones familiares y en la salud mental de los agentes. El silencio es otra de las herramientas fundamentales de la unidad, un silencio espeso y hermético que protege las investigaciones en curso, porque cuando se trabaja contra enemigos poderosos que tienen oídos en todas partes y recursos ilimitados para pagar soplones, la discreción es la única garantía de éxito, y por eso los agentes de la UCO aprenden a ser sombras, a no destacar, a llevar una vida aparentemente gris y rutinaria mientras en su cabeza están armando el rompecabezas de una trama de corrupción que podría hacer caer a un gobierno o desmantelando una red de trata de seres humanos que explota a cientos de mujeres, viviendo esa doble realidad con una naturalidad pasmosa que solo se consigue con años de oficio y disciplina. Es importante destacar también la proyección internacional de la UCO,
que se ha ganado un respeto reverencial en foros como Europol e Interpol, liderando investigaciones conjuntas con la Gendarmería francesa, los Carabinieri italianos o el FBI estadounidense, porque el crimen ya no entiende de fronteras y la respuesta policial tampoco puede entenderlas. Y en ese tablero global, los agentes españoles son valorados por su creatividad operativa, por su capacidad para improvisar soluciones ante problemas nuevos y por una tenacidad que a veces sorprende a sus colegas del norte de Europa, demostrando que la Guardia Civil, con sus casi 2 siglos de historia, es una institución moderna capaz de liderar la lucha contra el crimen en el siglo XXI. Dentro de la calle Guzmán el Bueno también se libra una batalla constante por la actualización y la formación, porque el delincuente siempre va un paso por delante, aprovechando los vacíos legales y las nuevas tecnologías antes de que la sociedad sea consciente de su peligro. Y por eso la UCO es también una universidad permanente donde se estudian las nuevas tipologías delictivas, desde el uso de inteligencia artificial para cometer estafas masivas hasta los nuevos precursores químicos para drogas sintéticas, obligando a los agentes a ser eternos estudiantes que nunca pueden dar por sabida la lección, porque el día que dejas de aprender en la UCO es el día que dejas de ser útil para la unidad. Hay un aspecto de su trabajo que rara vez sale en las noticias pero que es vital para el Estado de Derecho, y es la lucha contra el delito medioambiental en su vertiente más grave, investigando vertidos tóxicos industriales, incendios forestales provocados por tramas organizadas o el tráfico ilegal de especies protegidas y de residuos peligrosos. Crímenes que atentan contra el futuro de todos y que requieren de conocimientos técnicos muy específicos y de una paciencia infinita para demostrarla. Relación causa-efecto entre la avaricia de una empresa y la destrucción de un ecosistema, una labor que demuestra que la seguridad no es solo evitar que nos roben, sino garantizar que tengamos un entorno habitable. La relación de la UCO con la judicatura es otro de los pilares de su éxito, actuando como policía judicial en el sentido más estricto, convirtiéndose en los ojos y los oídos de los jueces de la Audiencia Nacional y de los juzgados de instrucción, elaborando atestados que son verdaderas tesis doctorales sobre el delito. Documentos de miles de páginas donde cada afirmación está respaldada por una prueba, cada hipótesis por un dato y cada acusación por una evidencia, un trabajo de orfebrería jurídica que busca blindar la instrucción para que no haya resquicios por donde se pueda colar la impunidad, entendiendo que su trabajo no termina con las esposas en las muñecas del detenido, sino con la sentencia firme en el tribunal. A lo largo de su historia reciente, la UCO ha tenido que enfrentarse también a incomprensiones y presiones, porque investigar al poder, sea económico o político, siempre tiene un coste, y ha habido momentos en los que su labor ha sido cuestionada interesadamente, momentos en los que se ha intentado desacreditar a sus investigadores o entorpecer sus pesquisas. Pero es precisamente en esos momentos de tormenta donde el espíritu de cuerpo y la lealtad a la ley que define a la Guardia Civil se ha hecho más fuerte, blindándose en su carácter técnico y apolítico para seguir adelante, caiga quien caiga, fieles a ese mandato constitucional de perseguir el delito sin mirar el carnet, la cuenta bancaria o el apellido del presunto autor. Mirando hacia el futuro, la Unidad Central Operativa se enfrenta a retos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción, con el ciberespacio convertido en el nuevo campo de batalla, con monedas virtuales que financian el terrorismo, con la amenaza de la desestabilización institucional a través de la desinformación y con formas de criminalidad que aún no tienen ni nombre en el Código Penal, pero si algo nos enseña la trayectoria de esta unidad es que, por mucho que cambie la tecnología o el modus operandi, la esencia de la investigación sigue siendo la misma, la inteligencia humana, la perseverancia y esa voluntad inquebrantable de buscar la verdad que está grabada en el ADN de cada hombre y mujer que cruza la puerta de su cuartel general. Así que, cuando escuchen en las noticias que la UCO ha desplegado una operación, recuerden que detrás de esos breves segundos de televisión hay miles de horas de escuchas en la madrugada, de seguimientos bajo la lluvia, de análisis de hojas de cálculo interminables y de renuncias personales de unos funcionarios públicos que han decidido dedicar su vida a limpiar las alcantarillas de nuestra sociedad para que nosotros podamos caminar tranquilos por la superficie, unos guardianes silenciosos que no buscan la fama ni el reconocimiento público, sino la satisfacción íntima del deber cumplido, de saber que gracias a su trabajo, una familia ha encontrado respuesta, un corrupto ha dejado de robar o una organización criminal ha dejado de envenenar a nuestros jóvenes. Es el triunfo de la constancia frente al caos, la victoria de la ley frente a la arbitrariedad, y en un mundo cada vez más incierto y volátil, saber que existe una unidad como la UCO, con su capacidad técnica, su rigor ético y su potencia operativa, es una de las mayores garantías que tenemos como ciudadanos de que, al final,
Por muy oscuro que sea el túnel y por muy poderoso que sea el monstruo, hay alguien ahí fuera, con una placa y una determinación de acero, dispuesto a encender la luz y a hacer prevalecer la justicia, cueste lo que cueste y tarde lo que tarde. Continuamos en este informativo criminal, y si antes hablábamos de las grandes organizaciones que mueven toneladas de estupefacientes a través de océanos y fronteras, ahora es el momento de bajar a la calle, al asfalto, a ese metro que ustedes cogen cada mañana o a esa terraza donde disfrutan de un café. Porque el crimen no solo vive en las grandes operaciones de la DEA, sino que convive con nosotros, respira nuestro mismo aire, y a veces, mete la mano en nuestro bolsillo sin que apenas nos demos cuenta, ya que el hurto al descuido, el arte de los carteristas, es la delincuencia más democrática que existe, pues no distingue de clases sociales ni de edades y nadie está a salvo de convertirse en una estadística más en los informes de la policía, por lo que en los próximos minutos no vamos a darles una simple lista de prohibiciones, sino que vamos a intentar entrar en la mente de estos depredadores urbanos para entender cómo cazan y, sobre todo, cómo podemos dejar de ser sus presas. Porque la seguridad empieza por la conciencia y termina en la reacción. Para comprender cómo protegerse, primero hay que desterrar un mito peligroso, y es la creencia de que el robo es un acto de fuerza bruta, cuando en realidad el carterismo es un acto de ilusionismo, una danza macabra donde la violencia es el último recurso y el ingenio es el arma principal, pues el carterista profesional, ese que opera en el metro de Madrid, en las Ramblas de Barcelona o en el casco histórico de Sevilla, es un experto en psicología conductual que sabe mejor que nadie que él. Cerebro humano es incapaz de procesar dos focos de atención intensa simultáneamente, y es ahí, en esa grieta de nuestra atención, donde ellos construyen su agosto, utilizando lo que en el argot se conoce como la muleta, un objeto o una situación que desvía nuestra mirada y nuestra mente mientras sus manos, ágiles como las de un pianista, se apoderan de nuestra cartera o nuestro teléfono móvil. Imaginen por un momento la escena cotidiana de un vagón de metro en hora punta, un escenario que todos conocemos bien, donde el calor humano, el ruido de los frenos y la voz de la megafonía crean un caos sensorial perfecto para el delincuente. Y es crucial entender que en ese entorno el empujón no es una falta de educación, es una técnica depurada. Porque cuando alguien nos empuja o choca con nosotros al entrar al vagón, nuestro cerebro envía una señal de alerta inmediata a la zona del impacto corporal para evaluar si hay dolor o peligro, y en ese preciso instante, en esa fracción de segundo en la que toda nuestra energía mental está concentrada en el hombro que nos ha golpeado o en el pie que nos han pisado, nuestros bolsillos quedan desprotegidos, huérfanos de vigilancia, permitiendo que el cómplice del que nos ha empujado extraiga la billetera con una suavidad pasmosa, por lo que el primer consejo de seguridad vital es desconfiar de cualquier contacto físico inusual en aglomeraciones y, si sentimos un choque, nuestra reacción instintiva no debe ser mirar al agresor o disculparnos, sino llevarnos inmediatamente la mano a nuestras pertenencias de valor, rompiendo así el esquema que ellos han trazado para nosotros. Pero no solo de empujones vive el carterista, pues su repertorio es tan vasto como la ingenuidad humana, y una de las trampas más efectivas y crueles es la que explota nuestra propia bondad y empatía, ese impulso natural de ayudar al prójimo, como ocurre con la técnica de la mancha, donde un desconocido nos alerta amablemente de que tenemos una mancha de salsa, de excremento de pájaro o de cualquier sustancia desagradable en la espalda o en el hombro, y mientras nosotros, avergonzados y agradecidos, intentamos limpiarnos con la ayuda de ese buen samaritano que incluso nos ofrece un pañuelo, estamos siendo despojados de todo lo que llevamos encima, ya que la vergüenza y la confusión anulan nuestro sentido de alerta, por lo que debemos grabar a fuego en nuestra mente que ante una situación así, la respuesta segura es agradecer secamente, alejarse inmediatamente y revisar nuestras cosas en un lugar seguro y privado, lejos de quien nos ha dado el aviso, porque en la calle. Lamentablemente, la amabilidad excesiva de un desconocido que invade nuestro espacio personal suele ser el preludio de una sustracción. Siguiendo con esta disección de la seguridad urbana, es fundamental hablar de nuestros hábitos tecnológicos, porque hoy en día no caminamos solos, caminamos pegados a una pantalla que actúa como una venda en nuestros ojos y tapones en nuestros oídos, convirtiéndonos en lo que la policía denomina zombies tecnológicos.
Presas fáciles que deambulan por la ciudad totalmente desconectados de su entorno. Y para un carterista ver a alguien absorto en su teléfono móvil en la vía pública es como ver un cartel de neón que dice róbame, por lo que el consejo aquí es recuperar el control del entorno, levantar la cabeza y mirar a nuestro alrededor, porque el carterista necesita el anonimato y odia el contacto visual directo. Así que si usted camina con seguridad, mirando a los ojos a las personas que se cruzan con usted, demostrando que está alerta y presente, dejará de ser un objetivo apetecible y buscarán a otra víctima más distraída, pues al final, la seguridad no trata tanto de ser inexpugnable como de ser un objetivo más difícil que el de al lado. Hablemos ahora de las terrazas y los restaurantes, esos lugares de ocio donde bajamos la guardia porque nos sentimos en un entorno de confort y disfrute, y donde cometemos uno de los errores más garrafales y repetidos, que es depositar el teléfono móvil o la cartera sobre la mesa, justo al lado de nuestra bebida, convirtiendo nuestros bienes más preciados en un cebo irresistible, una ofrenda al dios de los ladrones que solo necesitan acercarse a nuestra mesa con la excusa de vendernos unos pañuelos, pedirnos una firma para una supuesta causa benéfica o mostrarnos un mapa para preguntar una dirección, utilizando ese objeto, ese papel o ese mapa, como una pantalla visual que colocan sobre nuestro teléfono durante unos segundos mientras nos hablan, y cuando retiran el papel, el teléfono ha desaparecido con él, en un truco de magia de cerca que nos deja con cara de tontos y sin nuestros datos más personales, por lo que la regla de oro en la hostelería es mantener siempre las pertenencias fuera de la vista, en los bolsillos delanteros o en un bolso que no solo esté cerrado, sino que esté en contacto físico con nosotros, preferiblemente en nuestro regazo o con la correa pasada por la pierna o el brazo de la silla, creando un vínculo físico que nos alerte de cualquier tirón o manipulación. Es interesante también analizar la geografía del cuerpo humano desde la perspectiva de la seguridad, porque tenemos la mala costumbre de confiar ciegamente en el bolsillo trasero del pantalón, ese cementerio de billeteras donde guardamos nuestra documentación y dinero sin tener ningún control visual ni sensitivo sobre ellos. Especialmente en invierno cuando llevamos abrigos largos o chaquetas que cubren esa zona y amortiguan cualquier roce, facilitando el trabajo del carterista que puede operar con un bisturí o simplemente con sus dedos de seda sin que notemos absolutamente nada, así que debemos reeducar nuestros gestos y trasladar todo lo valioso a los bolsillos delanteros, que son mucho más difíciles de asaltar sin invadir nuestra zona íntima de una manera evidente. Y si llevamos mochila en el transporte público, hay que perder el miedo al ridículo y colocársela en el pecho, abrazada como si fuera un bebé, porque esa es la única forma de tener las cremalleras bajo el control directo de nuestros ojos y nuestras manos, impidiendo que el pasajero de atrás, que finge leer el periódico, esté en realidad explorando el contenido de nuestro equipaje. No podemos olvidar en este recorrido preventivo las escaleras mecánicas, esos cuellos de botella donde la movilidad se reduce y nos convertimos en blancos estáticos, una trampa arquitectónica que las bandas organizadas, especialmente las que operan en grupos de 3 o 4, aprovechan para realizar la técnica del tapón, que consiste en que el individuo que va delante de nosotros se detiene bruscamente al llegar al final de la escalera, fingiendo que se le ha caído algo o que ha tropezado, provocando que nosotros choquemos contra él y nos quedemos bloqueados, mientras que los compinches que venían detrás aprovechan ese sándwich humano para desvalijarnos en cuestión de segundos y salir corriendo en direcciones opuestas, dejándonos atrapados y confusos en medio del tumulto. Una situación que se evita manteniendo siempre una distancia de seguridad de al menos 2 escalones con la persona de delante y estando preparados para reaccionar con firmeza si el flujo de salida se detiene, protegiendo nuestras pertenencias de inmediato en lugar de preocuparnos por el choque. La seguridad en los cajeros automáticos merece un capítulo aparte, pues es el momento en el que somos más vulnerables al estar interactuando con dinero en efectivo y dando la espalda a la calle, una posición de desventaja táctica que los delincuentes explotan con diversas artimañas. Desde la distracción clásica de tirar un billete al suelo a nuestro lado y decirnos que se nos ha caído para que nos agachemos mientras otro retira nuestro dinero o cambia nuestra tarjeta, hasta la vigilancia por encima del hombro para obtener nuestro número secreto, por lo que al operar en un cajero debemos desarrollar una visión periférica,
Tapar el teclado con la otra mano como si fuera un secreto de estado, no solo para evitar cámaras ocultas sino para bloquear la visión de curiosos, y si alguien se acerca demasiado o nos distrae bajo cualquier pretexto. La prioridad absoluta es cancelar la operación, recuperar la tarjeta y marcharse, porque ningún extraño tiene motivos lícitos para interrumpirnos. Cuando estamos sacando dinero. También es fundamental hablar de la actitud, de esa comunicación no verbal que transmitimos al caminar por una ciudad desconocida o por nuestro propio barrio, porque el carterista es un lector de lenguaje corporal que busca la inseguridad, la desorientación y la debilidad. Detectando a kilómetros al turista que camina mirando un mapa con cara de perdido o a la persona que lleva el bolso abierto y colgando de un solo hombro con dejadez, por lo que proyectar una imagen de propósito, de saber a dónde se va aunque no se sepa, y de tener el control sobre nuestras pertenencias, actúa como un escudo invisible pero poderoso, obligándonos a estar presentes en el aquí y ahora, abandonando esa multitarea mental que nos hace vulnerables y asumiendo que cuando estamos en el espacio público, nuestra responsabilidad principal es la custodia de nosotros mismos y de nuestros bienes. Dentro de esta narrativa de prevención, hay que tocar un tema delicado que es el exceso de confianza en los sistemas de cierre, pues muchas personas creen que por llevar un bolso con cremallera o una mochila con broches están a salvo, subestimando la destreza manual de estos delincuentes que practican durante horas hasta ser capaces de abrir un cierre de velcro sin hacer ruido o de deslizar una cremallera con tal suavidad que parece que se abre sola, e incluso utilizan cuchillas de afeitar o cúteres extremadamente afilados para rajar la base de los bolsillos o los laterales de los bolsos de tela y recoger lo que cae, una técnica conocida como el mirlano que hace inútil cualquier sistema de cierre superior. Lo que nos lleva de nuevo a la conclusión de que la única seguridad real es el contacto físico y la ubicación de los objetos en zonas donde la sensibilidad de nuestra piel nos alerte de cualquier manipulación. Si profundizamos en los escenarios de riesgo, los eventos masivos, ya sean conciertos, manifestaciones o fiestas populares, son el caldo de cultivo ideal para el carterista, que se mimetiza con la multitud, canta, baila y salta como uno más, aprovechando el contacto físico legitimado por la fiesta para meter la mano donde no debe. Y en estos contextos es donde el uso de riñoneras interiores, esas que se llevan debajo de la ropa pegadas a la piel, se convierte en la estrategia más inteligente. Sacrificando un poco de estética y comodidad a cambio de la tranquilidad absoluta de saber que para robarnos tendrían que desnudarnos, algo que ningún carterista al descuido está dispuesto a intentar. Pero, ¿qué ocurre si a pesar de todas estas precauciones fallamos? Porque somos humanos y el error es parte de nuestra naturaleza, y es aquí donde entra la gestión del post-incidente, que es tan importante como la prevención, pues la rapidez de reacción puede minimizar el daño de manera drástica, siendo vital tener activadas las opciones de localización y borrado remoto en nuestros dispositivos móviles. No llevar nunca todos los huevos en la misma cesta, es decir, no llevar todo el dinero y todas las tarjetas juntas en la misma cartera, y sobre todo, tener apuntados en casa o en la nube los números de teléfono de cancelación de nuestras tarjetas bancarias y el número IMEI de nuestro teléfono, para poder convertirlos en ladrillos inútiles a los pocos minutos del robo, cortando así el beneficio del ladrón y evitando que el hurto físico se convierta en un fraude financiero o en un robo de identidad digital que nos cause problemas durante años. Hay que entender también que los carteristas a menudo trabajan en equipos perfectamente coordinados donde cada uno tiene un rol específico. Está el que selecciona a la víctima, el que realiza la distracción, el que ejecuta el robo y el que recibe el botín inmediatamente para sacarlo de la zona de peligro, de modo que si sorprendemos a alguien metiendo la mano en nuestro bolso y lo confrontamos, es muy probable que ya no tenga nada encima, pues ha pasado el objeto a un cómplice que se ha alejado discretamente. Una estructura operativa que dificulta la acción policial y que nos debe hacer entender que enfrentarse físicamente a ellos puede ser peligroso, ya que aunque su objetivo no es la violencia, si se ven acorralados pueden reaccionar de forma agresiva para proteger su huida, por lo que la mejor arma siempre será la prevención y la denuncia inmediata aportando todos los detalles físicos posibles para ayudar a los grupos de la policía dedicados a combatir esta reincidencia.
En este análisis exhaustivo no podemos dejar de lado la importancia de la intuición, ese sexto sentido que a menudo ignoramos por no parecer maleducados o prejuiciosos, pero que es una herramienta evolutiva de supervivencia que nos avisa cuando algo en el ambiente no encaja, cuando una persona se acerca demasiado sin motivo, cuando alguien nos observa con demasiada insistencia o cuando una situación parece forzada o artificial. Y ante esas señales de alarma interna, lo más sensato es hacerles caso, cambiar de acera, entrar en un comercio, abrazar nuestras pertenencias y ponernos en guardia, porque más vale pecar de desconfiado y parecer antipático durante un minuto que pasarse la mañana siguiente en una comisaría poniendo una denuncia y cancelando tarjetas. Para ir cerrando este círculo de seguridad, es crucial que transmitamos estos conocimientos a los colectivos más vulnerables, como nuestros mayores, que a menudo son el blanco preferido a la salida de los bancos o los mercados, y a los que debemos insistir en que no acepten ayuda de extraños para cargar bolsas o sacar dinero, y también a los más jóvenes, que viven confiados en su burbuja digital, para que entiendan que el teléfono de última generación que llevan en la mano es un tesoro para él. Delincuente y que su seguridad depende de levantar la vista de la pantalla, creando así una red de conciencia colectiva, una ciudadanía despierta y atenta que es, en última instancia, el entorno más hostil y difícil para cualquier carterista, porque cuando todos miramos, cuando todos cuidamos de nuestro espacio y del de los demás, el margen de maniobra para el crimen se reduce drásticamente. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que se sumerjan en la jungla de asfalto, recuerden que su mejor candado no es una cremallera reforzada, sino su atención, que su mejor alarma no es una aplicación, sino su mirada, y que la seguridad no es un producto que se compra, sino una actitud que se practica cada día, en cada vagón de metro, en cada paso de cebra y en cada terraza, convirtiéndonos en protagonistas activos de nuestra propia protección y negándoles a estos artistas del descuido el aplauso que buscan en forma de nuestra cartera, porque al final, el mejor truco de magia es el que se descubre antes de que empiece, dejando al ilusionista con las manos vacías y a nosotros con la tranquilidad intacta de quien sabe moverse por el mundo con los ojos bien abiertos y los bolsillos a salvo. Y tras haber recorrido las calles de nuestras ciudades aprendiendo a protegernos del hurto y tras haber cruzado las puertas blindadas de la UCO para entender la lucha de élite en España, es imperativo, casi obligatorio, que cerremos este círculo informativo viajando al origen, a la fuente, al epicentro sísmico de donde emanan esas ondas de choque que hoy hemos sentido en Toledo o en Canarias, porque no se puede entender la realidad criminal de Europa en este 2025 sin mirar de frente a la herida abierta que es México, un país de una belleza y una riqueza cultural inabarcables que, sin embargo, vive atrapado en una espiral de violencia que ha mutado, que ha evolucionado y que se ha cronificado hasta convertirse en un estado paralelo. Una realidad que hoy vamos a diseccionar con la crudeza que exige el periodismo de sucesos y el respeto que merecen sus miles de víctimas. Si al principio del programa hablábamos de la desarticulación de la oficina del Cártel de Jalisco Nueva Generación en España, ahora debemos posar nuestra mirada en su territorio natal, en esas tierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato donde estas siglas, CJNG, no son una noticia de prensa, sino la ley marcial bajo la que viven millones de personas. Porque lo que estamos viendo en este año 25 ya no es la clásica guerra de cárteles por una ruta de paso hacia Estados Unidos, eso quedó atrás hace una década. Lo que presenciamos hoy es un control territorial totalitario donde el crimen organizado ha suplantado al Estado en sus funciones más básicas y también en las más aterradoras, cobrando impuestos a través de la extorsión sistemática conocida como derecho de piso, impartiendo una justicia sumaria y medieval en las plazas de los pueblos y decidiendo quién puede comerciar, quién puede sembrar y quién puede vivir. La evolución del narco mexicano ha sido hacia la paramilitarización extrema, y basta ver las imágenes que nos llegan desde la frontera de Chiapas con Guatemala, esa nueva zona cero del conflicto, para entender que no nos enfrentamos a delincuentes comunes, sino a verdaderos ejércitos privados, columnas de camionetas blindadas artesanalmente, los llamados monstruos, equipadas con torretas para ametralladoras calibre 50 y fusiles Barrett capaces de derribar helicópteros, que patrullan las
Carreteras rurales a plena luz del día desafiando abiertamente a la Guardia Nacional, un despliegue de fuerza que busca enviar un mensaje claro de hegemonía, no solo a los grupos rivales como el Cártel de Sinaloa, sino al propio gobierno federal, demostrando que hay vastas regiones de la geografía mexicana donde la soberanía nacional es una ficción y donde la única bandera que ondea es la del miedo. Pero si la potencia de fuego es alarmante, la transformación de su modelo de negocio es lo que realmente quita el sueño a las agencias de inteligencia internacionales, porque el narco mexicano ha dejado de ser un mero agricultor de marihuana o amapola para convertirse en un conglomerado químico industrial de alcance global, centrando sus esfuerzos en la producción masiva de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo y sus nuevos análogos aún más potentes y adictivos, laboratorios clandestinos ocultos en la selva o en zonas urbanas periféricas donde cocineros traídos a veces de Asia sintetizan toneladas de muerte en polvo o en pastillas, una mercancía que es mucho más fácil de transportar, infinitamente más rentable y letalmente más potente que cualquier droga orgánica, creando una crisis de salud pública en Estados Unidos que se está desbordando hacia otras latitudes y que ha tensado las relaciones diplomáticas hasta el punto de ruptura. Sin embargo, el error sería pensar que el narco solo vive de la droga, pues en este 2025 hemos visto la consolidación de la diversificación criminal, donde los cárteles se han apoderado de sectores económicos legales, controlando la producción y exportación de aguacate en Michoacán, el limón en Colima, la pesca en el Mar de Cortés e incluso la minería ilegal y la distribución de agua en zonas de sequía, convirtiendo productos cotidianos que llegan a nuestras mesas en mercancías manchadas de sangre, donde el agricultor debe pagar una cuota por cada kilo cosechado y el transportista por cada kilómetro recorrido, bajo la amenaza constante de la quema de sus camiones o el secuestro de sus familiares, una integración vertical del crimen en la economía lícita que hace casi imposible distinguir dónde termina el negocio y dónde empieza el delito. Esta situación ha provocado un fenómeno humanitario desgarrador que a menudo queda sepultado bajo las cifras de homicidios, y es el desplazamiento forzado interno, familias enteras, pueblos fantasmas en Zacatecas o en la Sierra de Guerrero que han tenido que abandonar sus hogares, sus tierras y sus vidas con lo opuesto, huyendo no de una guerra civil declarada políticamente, sino de una violencia fáctica que los dejaba ante la disyuntiva de plata o plomo, reclutamiento forzado de sus hijos jóvenes para engrosar las filas de sicarios o la muerte, generando campamentos de refugiados en su propio país y engrosando las caravanas de migrantes que intentan llegar al norte, porque la frontera ya no es solo un imán económico, es una vía de escape de supervivencia pura y dura. Y en medio de este caos, la figura del Cártel de Sinaloa sigue siendo central, aunque inmersa en una lucha fratricida que parece sacada de una tragedia de Shakespeare, la guerra interna entre las facciones de los Chapitos, los hijos del encarcelado Joaquín Guzmán Loera, y la vieja guardia leal a figuras históricas como el Mayo Zambada, una fractura que ha bañado de sangre el noroeste del país, convirtiendo ciudades prósperas como Culiacán en escenarios de batallas urbanas donde el sonido de las ráfagas de armas automáticas se ha convertido en la banda sonora nocturna, una disputa por el trono que ha debilitado la estructura monolítica de la organización pero que ha multiplicado la violencia al atomizar las células operativas, creando bandas más pequeñas, más impredecibles y más feroces que luchan por cada calle y por cada esquina. La respuesta del Estado mexicano, con una militarización creciente de la vida pública, entregando el control de puertos, aeropuertos, aduanas y obras de infraestructura al ejército y a la marina, sigue generando un debate encendido, pues si bien se argumenta que son las únicas instituciones con la capacidad de fuego para enfrentar a los cárteles, las organizaciones de derechos humanos alertan sobre la opacidad, el riesgo de corrupción en las altas esferas castrenses y la falta de una estrategia clara de desarticulación financiera, pues mientras no se golpee el bolsillo de las organizaciones, mientras no se incauten sus miles de millones de dólares lavados en el sistema financiero global, la capacidad de reposición de los cárteles es infinita, ya que siempre habrá jóvenes marginados dispuestos a tomar un fusil por un sueldo que jamás ganarían en la economía legal. Pero no podemos hablar de México sin hablar de las víctimas, de ese dolor sordo y persistente que recorre la espina dorsal del país, encarnado en las figuras heroicas y trágicas de las madres buscadoras,
Mujeres armadas solo con picos, palas y una esperanza inquebrantable que recorren los predios baldíos, los desiertos y las fosas clandestinas buscando los restos de sus hijos desaparecidos, desafiando las amenazas de los criminales y la indiferencia de las burocracias, realizando el trabajo forense que el Estado no hace, desenterrando la verdad literal y metafóricamente de un suelo que parece haberse convertido en un cementerio gigante, y cuya labor nos recuerda que detrás de cada cifra, de cada estadística de la violencia, hay una historia rota, una silla vacía en la mesa y una madre que no dejará de buscar hasta el último aliento. La situación de la prensa es otro de los puntos negros de esta crónica, pues México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo sin estar oficialmente en guerra, con zonas de silencio informativo donde los periódicos locales han dejado de publicar noticias de sucesos por miedo a las represalias, donde los reporteros son amenazados, secuestrados o asesinados por investigar los vínculos entre el poder político local y el crimen organizado, creando un apagón informativo que beneficia a los verdugos, pues lo que no se cuenta no existe, y el silencio es el mejor aliado de la impunidad, obligando a muchos comunicadores al exilio o a la autocensura como mecanismo de supervivencia, lo que debilita profundamente la democracia y el derecho de la sociedad a saber qué ocurre en sus propias calles. Es importante también analizar el papel de la frontera norte, esa cicatriz de 3.000 kilómetros que separa y une a México con Estados Unidos, un espacio donde la dinámica criminal se mezcla con la crisis migratoria global, pues los cárteles han descubierto que el tráfico de personas es un negocio tan o más lucrativo que la droga y con menos riesgos legales, cobrando miles de dólares a migrantes centroamericanos, sudamericanos, asiáticos y africanos por el derecho a cruzar, controlando cada paso, cada brecha en el muro y cada balsa en el río Bravo, convirtiendo la migración en una industria extractiva cruel donde el ser humano es la mercancía, y donde los secuestros masivos de migrantes para extorsionar a sus familiares en Estados Unidos se han convertido en una práctica habitual y terrorífica. En el ámbito internacional, la presión sobre México para que frene el flujo de fentanilo es máxima, con amenazas recurrentes desde Washington de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, una designación que cambiaría las reglas del juego y permitiría acciones unilaterales que México considera una violación de su soberanía, creando un juego diplomático de alto voltaje donde la cooperación en seguridad es necesaria pero la desconfianza mutua es histórica, con acusaciones cruzadas sobre quién pone los muertos y quién pone las armas, pues no podemos olvidar que la inmensa mayoría del arsenal con el que los cárteles siembran el terror en México proviene de las armerías de Estados Unidos, cruzando la frontera hacia el sur en un río de hierro que alimenta el fuego de la violencia. A pesar de este panorama desolador, la sociedad mexicana resiste, y eso es algo que hay que destacar con admiración, pues en medio de la violencia surgen iniciativas ciudadanas, colectivos de defensa de la tierra, periodistas valientes, defensores de derechos humanos y comunidades que se organizan para protegerse y para reconstruir el tejido social, demostrando una resiliencia que es quizás la mayor reserva moral del país, gente que se niega a entregar su futuro al narco, que sigue abriendo sus negocios, mandando a sus hijos a la escuela y celebrando la vida, manteniendo viva la llama de un México que es mucho más grande que sus demonios, un país vibrante, creativo y trabajador que lucha por no ser definido únicamente por la violencia de una minoría armada. Para concluir esta inmersión, debemos entender que lo que ocurre en México no es un problema local, es un espejo de las fallas del sistema global de prohibición, de la voracidad de los mercados de consumo y de la fragilidad de las instituciones ante el poder corruptor del dinero ilimitado. Una advertencia para el resto de naciones sobre lo que ocurre cuando se deja crecer al monstruo, cuando se mira hacia otro lado ante la corrupción pequeña, cuando se abandona a los jóvenes y cuando se permite que el crimen se convierta en un empleador y en un gobernador de facto, lecciones dolorosas escritas con sangre que debemos estudiar con humildad y con preocupación desde Europa. Así cerramos este expediente, con la mente puesta en esas sierras de Sinaloa, en esos pueblos de Michoacán y en esas fronteras calientes, conscientes de que la lucha contra el narcotráfico es un fenómeno hidra, donde cortar una cabeza en Toledo o en Jaén no sirve de mucho si el corazón sigue latiendo con fuerza al otro lado del océano.
recordándonos que la seguridad es un concepto global y que la indiferencia ante el dolor ajeno, por lejano que parezca, es el primer paso hacia nuestra propia vulnerabilidad. Y con esta reflexión profunda y necesaria ponemos el punto final a esta edición del Informativo Criminal, un programa que hoy ha sido más intenso, más duro y más extenso de lo habitual, pero creemos firmemente que la realidad no admite atajos y que para entender el crimen hay que mirarlo a los ojos sin parpadear, agradeciendo enormemente su atención, su fidelidad y su compañía a través de las ondas o de su plataforma de podcast favorita, esperando que estos consejos de seguridad y estos análisis les sirvan para navegar mejor por el complejo mundo que nos ha tocado vivir. Les invitamos a que sigan atentos a nuestra sintonía, a que no bajen la guardia y a que nos acompañen de nuevo dentro de 7 días, cuando volveremos a abrir los micrófonos para traerles la crónica más negra, el análisis más riguroso y la información más veraz sobre lo que ocurre en las sombras de nuestra sociedad. Soy vuestro narrador en esta travesía por el lado oscuro de la actualidad, deseándoles una semana segura, tranquila y alerta. Muy buenas a todos y hasta la semana que viene. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.